Ahí se va conectando más gente. Listo. La idea es que hoy sigamos hablando del flujo unidimensional a través del suelo, del flujo de agua, por supuesto. Ya en la clase anterior habíamos visto cómo nosotros como ingenieros en mecánica de suelos tratamos de conceptualizar ese flujo y encontramos que hay un parámetro muy importante que es el parámetro al que nosotros llamamos K, que debería ser conocido como conductividad hidráulica, pero que nosotros tenemos a bien llamar permeabilidad. Entonces ya vimos qué significa la permeabilidad, lo pusimos en el contexto de ingeniería y vimos cómo determinarla con un ensayo de carga constante. Ahora, como les dije en la clase pasada, estos ensayos de carga constante requieren altas descargas. Recordando que nosotros utilizamos la letra Q mayúscula para las descargas, pues pongámoslo aquí como Q mayúscula. Y en la medida en que necesitamos altas descargas, pues necesitamos que el material tenga una permeabilidad relativamente alta, porque si no tiene una permeabilidad alta, vamos a gastarnos mucho tiempo en ensayos de carga constante. Entonces, estos ensayos de carga constante se utilizan fundamentalmente para suelos granulares. Pero igual nosotros necesitamos conocer cuál es la permeabilidad de los suelos más finos. Y entonces, para conocer esa permeabilidad de los suelos más finos, que ya por intuición nosotros sabemos que es más baja, pero queremos determinarla y saber cuánto es y cuantificarla, pues vamos a utilizar los ensayos de carga variable. Entonces pongámosle aquí suelos finos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que acá vamos a utilizar muy bajas descargas. ¿Mm? Y van a ver ustedes que a pesar de utilizar muy bajas descargas, pues estos ensayos no dejan de durar una hora o incluso más. Entonces la idea es que solucionemos... Ah, pero no traje el ejemplo. Ahorita lo traigo. La idea es que solucionemos un ensayo de carga variable e igual ustedes se van a enfrentar a la determinación de permeabilidad con una metodología de carga variable con los datos que levantemos en el laboratorio el próximo martes. Listo. Una vez terminemos este tema de la determinación de la permeabilidad, que va muy de la mano con lo que vamos a ver en el laboratorio, como ya les he dicho varias veces, pues vamos a pasar a ver problemas un poquito más complejos, podríamos decir, porque pues nosotros cuando estamos trabajando en el laboratorio trabajamos con sistemas relativamente sencillos, ¿no? Trabajamos por lo general con uno, dos o hasta tres materiales, pero difícilmente eso es lo que uno se encuentra en campo, ¿no? En campo uno tiene sistemas que están estratificados y que tienen varias capas y esas capas tienen diferentes espesores y entonces uno lo que tiene que pensar es cómo va a trabajar cuando los sistemas estratificados que uno encuentra en campo tienen diferentes permeabilidades. Entonces pongámosle aquí de diferentes permeabilidades. Entonces vamos a ver cómo trabajar eso y un ejemplo de eso también lo vamos a encontrar en el laboratorio porque recuerden que vamos a tener una piedra porosa que tiene una permeabilidad y luego uno o unos materiales que tienen una permeabilidad completamente diferente. Entonces ahí vamos a ver sistemas estratificados también en el laboratorio. Y luego vamos a hablar un poco de las fuerzas que genera el flujo del agua a través del suelo. Recuerden que nosotros estamos en un curso de mecánica de suelos y pues sí, ya estamos representando la permeabilidad con un parámetro, estamos viendo cómo calcular las tasas de flujo y los flujos que nos genera esta permeabilidad, pero queremos también entender cómo eso nos va a afectar el comportamiento mecánico de nuestro material y eso lo interpretamos nosotros utilizando este concepto de fuerzas de infiltración que recordando algo que habíamos mencionado hace ya como tres clases, estas fuerzas de infiltración son fuerzas de cuerpo. ¿Qué es una fuerza de cuerpo? Una fuerza de cuerpo, por ponerles un ejemplo, es la que genera la gravedad. Entonces, el peso es una fuerza de cuerpo que está relacionada con una aceleración que es la gravedad. Entonces, algo parecido a la gravedad, pues algo entre comillas equivalente a la gravedad, experimenta el suelo cuando nosotros hacemos que el agua pase a través de él. Y esas fuerzas de infiltración
pueden incluso llevarnos a fallas de nuestro material. Entonces vamos a hablar de una cosa a la que vamos a conocer como factor de seguridad por, eh, llamémoslo, ¿cómo es que se llama esto? Licuefacción, licuefacción es una mala traducción, licuación. Bien, entonces la idea es que veamos un video de cómo se podría producir un proceso de licuación no relacionada con un proceso sísmico, sino con procesos de flujo, y que definamos cómo se puede llegar a un valor de seguridad, a un valor de factor de seguridad a partir del análisis de las condiciones de flujo, siendo las condiciones de flujo pues las cargas totales y las diferencias en cargas totales que nosotros le imponemos a un material. Entonces no sé si antes de entrar al tema tengan alguna pregunta. Listo, regálenme 2 segunditos, por favor. A ver si tengo algo por acá. Sí, aquí está. Ahorita lo traemos. Bueno, entonces empezamos con el ensayo de carga variable. Yo creo que podría ser conveniente ver rápidamente de nuevo lo que nos presentó. Permítanme, traigo PowerPoint. Lo que nos presentó el video que vimos en la clase anterior del laboratorio con respecto al ensayo de carga variable. Era lo que nos presentó ese video, pues era una cosa muy, muy breve, pero igual nos sobra volverlo a ver para que lo tengamos fresco. Que se obtenga se toma ese volumen acercado en cuanto a la permeabilidad de este. Listo. Entonces recuerden que lo que hacemos nosotros con un ensayo de carga variable simplemente es establecer unas alturas de referencia y medir cuál es el tiempo que le toma al agua, a la superficie del agua, pasar por esas alturas de referencia. Entonces pónganle que ustedes quieran hacer un primer ensayo, pongámosle aquí, ensayo número 1, pues lo que hacen ustedes es decir, listo, vamos a establecer como tiempo cero para el ensayo 1, esta altura que son 30 centímetros con respecto a la salida. Entonces aquí ponemos tiempo igual a 0 para el ensayo 1. Y decimos, listo, vamos a ver cuánto le toma al agua pasar por 30 y llegar a 25. Entonces trazamos aquí nuestra segunda altura. Pongámosle aquí tiempo inicial, tiempo final, y esto es lo que medimos. Entonces, ¿qué nos llevamos de acá? De acá nos llevamos un delta tiempo y nos llevamos un delta de altura. Y según lo que vimos en la clase pasada, pues para ustedes debe ser fácil ver que este delta de altura es un delta o un cambio en carga total. Por eso el ensayo se llama ensayo de carga variable. Si quisiéramos ser más estrictos, pues podríamos decir que es un ensayo de carga total variable, porque eso es lo que está cambiando, ¿no? Estamos viendo cómo la carga total baja, en este caso, desde una altura de 30 centímetros hasta una altura de 25 centímetros. Entonces conocemos, además de este delta T, delta H. Y con estos dos datos vamos a ver que también podemos determinar un valor de permeabilidad. Y estos ensayos, pues, se utilizan, como les decía ahorita, más en materiales de baja permeabilidad, como las arcillas y los limos, que en arenas, como se estaba haciendo en este ejemplo que nos presentó el laboratorio. Ahora, también en la clase anterior yo les dije una cosa, ¿no? Este aparato, que conocemos nosotros como permeámetro,
que se utiliza en el laboratorio no es un aparato estandarizado, es un aparato artesanal que se ingenió el laboratorio para poder hacer los ensayos de permeabilidad, pero que no se ajusta a lo que uno se encuentra en la literatura ni lo que uno se encuentra en la normativa. ¿Cómo se ven los permeámetros que se utilizan por lo general en los ensayos de carga variable? En un ensayo de carga variable lo que uno tiene es un pequeño tubo, una cosa de este estilo. Pongámosle aquí tubo, podríamos decir que este es un tubo que casi cumple las funciones de tubo piezométrico. Y digo que es un pequeño tubo porque este pequeño tubo está conectado al permeámetro que tiene un diámetro muchísimo mayor. ¿Mm? Entonces acá tenemos nosotros almacenado nuestro material. Y por acá tenemos una salida. Esta salida, por lo general, tiene un arreglo de este estilo. Tenemos nosotros una cosa así. ¿Y qué hay? Cambiemos aquí el color. Lo que tenemos nosotros es que por acá establecemos una altura inicial para el ensayo 1, por acá establecemos una altura final para el ensayo 1, medimos el delta tiempo que hay entre estas dos y pues aquí lo que está ocurriendo es que el agua está drenando por acá abajo, ¿no? Entonces toda el agua que está entrando por aquí tiene que salir por acá. ¿Mm? ¿Listo? Entonces fíjense que esto, que es el arreglo convencional, es completamente diferente al que se utiliza en el laboratorio, porque en el laboratorio lo que tenemos es una cosa más como esta, ¿no? El tubo piezométrico tiene la misma sección transversal que el permeámetro en donde está el material. Entonces, este tubo piezométrico por lo general se caracteriza con la letra A. Esta es el área de la sección transversal del tubo piezométrico y acá tenemos una A mayúscula que es el área de la sección transversal del permeámetro donde está el material. En este caso que nos muestra el laboratorio, pues lo que tenemos es que esta A minúscula va a ser igual a esta A mayúscula y esta es la principal diferencia entre los aparatos convencionales y el que vamos a utilizar nosotros en el laboratorio el próximo martes. Entonces, van a ver ustedes que ahorita en la fórmula que vamos a derivar o a despejar para calcular la permeabilidad, este valor de A minúscula y este valor de A mayúscula entran en la formulación. Entonces, eso va a quedar en términos de área minúscula, área mayúscula, altura inicial, altura final. Y pues nada, tienen que tener en cuenta ustedes a la hora de hacer los cálculos que este valor y este valor pues van a ser los mismos, por lo menos para los datos del laboratorio. ¿Esto les genera alguna pregunta o alguna duda? ¿Tienen alguna otra pregunta, pues, de lo que hemos visto hasta ahora de flujo o alguna cosa que me quieran preguntar? Listo. Profe, yo tengo solamente una duda. Es que en la clase pasada, en este ensayo, pues tú lo explicaste como carga constante, ¿no? No, es que este es un video largo en el que están los dos, ¿no? Entonces, se usa el mismo arreglo experimental tanto para carga constante como para carga variable. Ah, ya, profe, gracias. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre carga constante y carga variable? Vámoslo aquí muy rápido. En carga constante el ensayo fundamentalmente lo que hace es mantener esta altura del nivel de agua permanentemente durante toda la duración del ensayo. Entonces veamos a ver si hay una foto aquí más adelante que nos muestre el arreglo completo. Esta foto. Entonces, en el ensayo de carga constante, lo que hacemos es mantener siempre este suministro entrando para garantizar que la superficie del agua siempre esté a la misma altura, que son más o menos estos 33 centímetros. En el ensayo de carga variable, lo que hacemos nosotros es cerrar este suministro que tenemos acá
ahí Diego lo está cerrando, y ver cómo va descendiendo la superficie del agua. Listo. Entonces volvamos al tablero. Bien, entonces yo acá en la explicación voy a utilizar un aparato convencional, no voy a utilizar el que se plantea en el laboratorio, sino un aparato que se ajusta a lo que se utiliza siempre. Entonces, como les decía, por acá tenemos un tubo, y vamos a decir que este tubo piezométrico o este tubo simplemente tiene una sección transversal de área A minúscula. Este permeámetro de acá, donde está la muestra, fíjense que aquí lo tenemos, tiene una sección transversal de área A, pero en este caso A mayúscula. ¿Qué decimos nosotros? Tenemos cerrado el suministro aquí, pongámosle una valvulita. Digamos que aquí hay una válvula, cerramos la salida de agua. Entonces tenemos que esta altura inicialmente es H. Listo. Entonces vamos a llamar a esta altura entre el nivel de salida y el nivel que inicialmente tenemos nosotros acá en el tubo piezométrico como H. Y esto ustedes lo pueden ver, pues es la carga total que tiene cualquier punto que esté aquí dentro de la muestra. Entonces pongámosle carga total. Ahora, si nosotros le abrimos esta válvula y dejamos que empiece a salir el agua, pues vamos a empezar a ver cómo esta altura desciende y cómo acá se empieza a llenar este recipiente con la descarga que estamos dejando pasar. Entonces, en ese escenario en el que nosotros dejamos que el agua fluya a través del modelo, pues podemos ver que este H es función del tiempo. La carga total será función del tiempo. Y tenemos que aquí, en el tiempo igual a 0, pues hay un H que podríamos llamar H0. ¿Y qué pasa? En la medida en la que va pasando el tiempo, va descendiendo nuestro nivel del agua, acá en el tubo piezométrico. Pintemos esto de color azul. Y llegamos a un nivel que podríamos llamar H final o H para el tiempo t. Entonces pongámosle tiempo, un tiempo igual a t, simplemente un tiempo cualquiera igual a t, y este que sea H igual a HT. Bien. Ahora, como les dije, este ensayo o la interpretación de este ensayo se basa fuertemente en el principio de conservación de la masa. ¿Por qué se basa en el principio de conservación de la masa? Pues porque lo que decimos nosotros es, lo que entra por este tubo que tenemos acá es igual a lo que sale por acá. Tiene que ser igual, o sea, nosotros no podemos ni ganar ni perder agua en este procedimiento. Lo que entra tiene que salir. Entonces podemos decir una cosa, podemos decir Q que entra por el tubo tiene que ser igual a Q que sale del modelo. Listo. Ahora, arranquemos viendo cómo podríamos calcular el Q que entra por el tubo. Bueno, como este Q que entra por el tubo lo estamos restringiendo a lo que ocurrió entre este tiempo 0 y este tiempo t, que está acotado entre la altura h0 y la altura ht, pues podemos decir nosotros una cosa. Es el volumen que se desocupó aquí. Listo. Podríamos presentarlo más bien como el cambio de volumen, como para ser un poquito más estrictos aquí con la notación. Podríamos decir que ese Q es el delta de volumen.
Según la convención matemática, un delta es una condición final menos una condición inicial. Entonces tenemos nosotros que eso será el volumen final menos el volumen inicial. ¿Mm? Ahora, en este caso, el volumen final es menor que el volumen inicial. Ustedes lo pueden ver aquí, ¿no? Esto se está desocupando. Entonces, como esto es menor que esto, para que no nos dé negativo, pues es más conveniente presentar esto como menos el cambio de volumen y de esa forma nos aseguramos que nos dé un valor positivo. Entonces vamos a tener que es el volumen final, digo, el volumen inicial menos el volumen final. Todo por este menos que estamos utilizando acá. Ahora, ¿cuál era el volumen inicial si medimos pues como todo lo que está almacenado en este tubo? Pues ese volumen inicial lo podríamos medir nosotros como el área por una altura asterisco, que sería una altura medida desde aquí, pongámosle altura asterisco, la altura asterisco inicial menos el área del tubo por una altura asterisco final. Listo. Esto podríamos decir que es el área por la diferencia entre la altura asterisco inicial y la altura asterisco final. Pero fíjense que la diferencia entre alturas asterisco y cargas totales, pues va a ser la misma, ¿no? Aquí no estoy utilizando h porque h está medido desde acá abajo y acá abajo estamos teniendo en cuenta también la muestra, pero es fácil ver que h asterisco inicial menos h asterisco final es igual a h inicial menos h final. Entonces utilicemos eso y digamos Q que pasó por el tubo va a ser igual a el área de la sección transversal del tubo por la altura inicial menos la altura final. Ahí tenemos nosotros nuestro flujo, pues, o nuestra descarga, ¿no? Que tiene que haber salido por acá porque entró por este tubo piezométrico. Listo. Ahí determinamos este primer componente. Ahora, ¿qué pasó a través de la muestra? Pues a través de la muestra tenemos este Q descargado, que es el Q de salida, y sabemos que aquí podemos utilizar esa herramienta que profundizamos o que revisamos a mayor profundidad en la clase pasada, que es la ley de Darcy. ¿Qué dijimos? Q, que es la tasa de descarga, es igual a K por I por A. Como nosotros no estamos pensando en la tasa de descarga, sino en QS, pues tenemos que multiplicar la tasa de descarga por el tiempo que ha transcurrido. Entonces decimos,